Bien. Bien. Sí, ya me he informado que están entrando. Bueno, voy a empezar ya de una sola vez la clase por motivos de tiempo. Bien, la programación orientada a objetos. Cuando empezamos el curso, ya di una introducción. Bueno, para los que no estuvieron, hablé parte de ello. A ver, hablé, pero así de manera muy general. Hablé esos términos. Ya. Eh, ya. Entonces, había hablado de conceptos básicos que se manejaban en la programación orientada a objetos. Ya. Nosotros ya estamos aquí. Este, perdón, estamos aquí en programación avanzada en Python. Y dentro de un apartado de la programación avanzada es algo muy importante lo que es la orientación a objeto. Como le decía tanto a los que entraron inicialmente, este es un paradigma. Ya hay varios paradigmas, pero este es un paradigma el cual es el más usado. Y para explicarle a grandes rasgos, les decía que nosotros obviamente en nuestra vida cotidiana estamos interactuando con varios objetos. ¿Ya? Por ejemplo, les ponía que en este caso yo estoy dictando clases y bueno, estoy interactuando con varios objetos, estoy interactuando con mi computador, estoy interactuando con una mesa, estoy interactuando en este caso en un lugar, ¿cierto? Que debería ser mi casa. Y bueno, son varios objetos que interactúen para lograr este objetivo. A su vez, ustedes también están a su alrededor, ¿cierto? Interactuando con varios objetos. Están interactuando con un computador también, ahorita con un micrófono, etcétera, etcétera. Y bueno, los conceptos básicos de la programación orientada a objetos son cuatro, como lo veíamos viendo. Primero, al empezar todo este curso, vimos lo que era la herencia, vimos lo que era el polimorfismo, vimos lo que era la encapsulación y vimos lo que era la abstracción, así a grandes rasgos. Ya, pusimos un ejemplo, no me acuerdo, de una veterinaria. Si nosotros vamos al veterinario, ¿no es cierto?, con nuestra mascota, supongamos con nuestro perrito, eh, los datos importantes para, en este caso, el veterinario serían, por ejemplo, la edad del perro, qué enfermedad ahorita tiene actualmente o qué situación está para atenderlo. Y así hay un montón de datos que tiene que recopilar el veterinario para así dar un diagnóstico o bueno, hacer la tarea que tiene que hacer. Pero esos datos sí son necesarios y hay algunos datos que no son necesarios. Por ejemplo, el árbol genealógico de esa mascota. Al veterinario no le importa, por ejemplo, quién ha sido la abuelita de ese perro, quién ha sido el papá de esa mascota. No le interesa. Por lo tanto, ese dato lo abstrae, ¿no es cierto? No le importa eso. Entonces lo desecha. Solamente datos que le importan, eso los toman en cuenta. Entonces, eso se denomina abstracción. ¿Ya? Entonces, ya nosotros tenemos un- el primer concepto de la programación orientada a objetos, que es abstracción. ¿Ya? Entonces nosotros lo vamos a poner aquí. Nuestros conceptos, que son principales. ¿Ya? Nuestros conceptos, que es fundamentos. Fundamentos. Que son principales es la abstracción. Ya vimos lo que es la abstracción. Listo. Después vamos a ver lo que es herencia.
¿Ya? Herencia, por ejemplo. eh, Nosotros pertenecemos a una clase, digamos, persona, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos eh, propiedades en común. ¿Cuáles son las propiedades que tenemos en común? Una, que todos tenemos un nombre, ¿cierto? Otra, que todos tenemos un peso. Otra, que todos tenemos talla. Entonces, esas propiedades comunes, nosotros pertenecemos a esa plantilla. Ya, pues esa plantilla es básicamente una clase. ¿Ya? Es una clase. ¿Recuerdan el ejemplo que les hice yo de la torta? Había una torta en un cumpleaños. Y en el cumpleaños la torta la comenzaban a dividir, la comenzaban a partir de distintas maneras. Le partían por acá y listo. Ya. Bien, sencillo. Ahora, si se extraía un pedazo de la torta, si esta torta es de chocolate, ¿este pedazo de qué va a ser? Obviamente chocolate. ¿No es cierto? Todos estos pedazos van a ser de chocolate. Entonces, imaginémonos que esto vendría a ser un molde. Esta rajita vendría a ser un molde. Y ya el objeto en sí ya vendría a ser el pedacito de torta, el cual está heredando, ¿no es cierto? Está heredando el sabor, ¿verdad? Inicial de la torta. Otro ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos un plano de una casa, ya el arquitecto fabricó un plano y bueno, se lo da al ingeniero civil, el ingeniero civil construye la casa. De ese plano ha salido esa casa, quiere decir que ahí hay un molde, ¿no es cierto? Ese molde ha salido algo concreto que vendría a ser un objeto. Entonces, defínenlo así. Una clase vendría a ser como un molde y un objeto ya vendría a ser algo concreto de esa clase. ¿Ya? Bien. De esa clase nosotros podemos heredar varias cosas. Por ejemplo, imaginémonos que exista la clase persona, ¿no es cierto? Hay una clase persona. Esta clase persona tiene atributos como el nombre, apellidos y peso y edad. Entonces, eso es nuestra clase persona. Bien, nosotros tenemos nuestra clase persona. Eso es un molde, la clase persona. Pero nosotros sabemos que en nuestra vida cotidiana hay diferentes tipos de personas. Supongámoslo así, clasifiquémoslo por oficio. ¿Ya? Hay personas que se dedican, por ejemplo, en nuestro caso, se dedican a la informática, otras personas que se dedican a la administración, otros a la contabilidad y así sucesivamente. ¿Ya? Pero todos, por ejemplo, si la clase persona tiene un atributo que es el nombre, ¿ya? Otro atributo que es el apellido y otro atributo, por ejemplo, que es el peso. Entonces este es mi modelo, este es mi molde. ¿Ya? Si vamos a crear una clase, en este caso, que sea, por ejemplo, una clase profesor, ¿ya? Si se dan cuenta, un profesor también tiene nombre, un profesor también tiene un apellido, un profesor también tiene un peso, ¿verdad? Entonces, yo ya no le voy a estar poniendo aquí todos estos atributos que se tiene de la clase persona, ya no los voy a estar poniendo aquí, porque al final de cuentas, un profesor tiene que heredar todos estos atributos. ¿Ya? Y para hacer eso, ¿ya? Nosotros tenemos que aplicar algo denominado herencia. ¿Ya? Herencia es algo que te dan, ¿no es cierto? Una clase base
le proporciona a una clase hijo o su clase. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes tienen, imaginen así, que tienen, por ejemplo, padres acomodados que al final de cuentas fallecen, por ejemplo, tienen una casa, fallecen, ustedes son su único hijo, entonces las propiedades vendrían a ser ahora parte de ustedes. Ustedes están heredando prácticamente sus bienes de su padre, pues, ¿no es cierto? De la persona que ya falleció. Entonces, allí eso es herencia. Ustedes ya adquieren esos valores. Ustedes han heredado, por ejemplo, su apellido, ¿verdad? El apellido de su padre más el apellido de su madre. Ustedes han conformado lo que es su apellido, por lo tanto ya tienen un nombre completo. Entonces, ustedes están heredando eso. Ustedes están adquiriendo los atributos de prácticamente su clase padre. Quiero que se vayan con esa idea, que eso básicamente es herencia. Ahora, una clase, acuérdense bien, una clase ya sabemos que es un molde. Una clase está proporcionada por atributos y por métodos, por acciones. Y nosotros ya sabemos definir métodos en Python. ¿Se acuerdan cuando utilizábamos para crear funciones con def? Ya, entonces nosotros definimos funciones, definimos qué hacer, ¿verdad? Toda persona, ¿qué hace? Toda persona duerme. ¿Ya? Entonces, ¿qué más hace? Toda persona se alimenta, come. ¿Verdad? Toda persona respira. Y así hay un sinnúmero de acciones que nosotros como seres humanos hacemos. Entonces eso es una clase. Una clase es un molde que al final de cuentas tiene atributos y tiene métodos. Son acciones que hace esa clase. Ahora, imaginémonos que hay otra clase, clase profesor y clase alumno. Tanto el profesor como el alumno hacen y tienen la propiedad y tienen propiedades iguales a una persona, sí, ¿verdad? Porque un alumno es una persona y un profesor también es una persona. Entonces, allí nosotros a esta clase tenemos que heredar todos los atributos y métodos definidos aquí en este molde, en esta clase persona. Para heredar, en Python se utilizan lo que son paréntesis. ¿Ya? Se ponen aquí paréntesis y ponen la clase. En este caso, la clase persona. Bien, ya nosotros tenemos aquí la clase persona. Igualito también para la clase alumno. Bien. ¿Qué le estamos diciendo con esto? Le estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, la clase que vas a crear de profesor va a tener los atributos y los métodos que tenga la clase persona. Eso es lo que le tratamos de decir a la máquina. Porque tú estás heredando. Acuérdense, todo lo que pasa en programación básicamente pasa en la vida real. ¿Ya? Nosotros estamos simulando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y bueno, como estamos nosotros ligados a un montón de objetos e interactuamos con los objetos, pues a todo lo vamos a ver ahorita como objetos. Y para crear objetos se necesitan moldes. Y esos moldes son las clases. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí se entiende? Escríbamelo o me lo hacen saber. ¿Ya? Bien. Ya.
Bien, parece que sí está bastante entendible. Entonces, nosotros sabemos que una clase es un molde y aquí, bueno, estamos heredando, ¿cierto? Nosotros estamos creando una clase y estamos heredando de profesor a persona. Bien, a este concepto se le conoce como herencia. Entonces, ya vimos la abstracción, que se expliqué en el ejemplo del veterinario, ahora vimos lo que es herencia. Antes de pasar al otro tema, yo les puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mira, el profesor, ¿qué es lo que le diferencia del alumno? Y viceversa. No. A ver, miren, estos son atributos, ¿verdad? Son atributos. Un atributo es eso. Por ejemplo, tú le dices una edad de una persona es el atributo. Cuando nosotros le ponemos valor al atributo, ¿ya? Entonces allí es otra cosa. Una cosa es un atributo y una cosa es el valor del atributo. Por ejemplo, el atributo nombre de la clase persona es esto. Este es el atributo. Pero el valor, si yo pusiera así, mi nombre es, por ejemplo, René José. Esto que está aquí es el valor. Esto es un valor del atributo. No sé si me dejo entender. Esto es un atributo. Estos que están aquí son atributos. ¿Ya? Y esto vendría a ser el valor del atributo. Yo le estoy asignando un valor. Pero todavía no nos confundamos ahí. Primero, lo que les estoy diciendo. Este es un atributo. Un atributo nombre, un atributo apellido, un atributo peso. Quiere decir que todas las personas del universo tienen un nombre, un apellido y un peso. ¿No es cierto? Todos tenemos eso. Y todas las personas del mundo lo que hacen es dormir, comer, respirar. Esas son las funciones que hacen ese molde de esa persona. Si nace una persona, imaginen que nace, un bebito recién nacido, ya viene con esos atributos. Un bebito viene con un peso y viene con una talla. El nombre se lo va a asignar ya su madre y su padre, ¿no es cierto? Ya vienen con apellidos porque obviamente han nacido de una madre, ¿cierto? Entonces, ya esa persona viene por defecto. Cuando se crea un objeto, ya, viene con todos esos atributos y viene con todos esos métodos. Un bebito cuando viene al mundo va a querer comer, va a querer dormir y por ende también respira, ¿cierto? Eso ya lo hace. Imaginémonos que hubo una clase persona y el objeto creado ya en sí ya es el bebito que nació. Y así hay un sinfín de bebitos que han nacido, o sea, un sinfín de objetos que se han dado en este mundo. Pero ya vienen con esos atributos y vienen con esos métodos. Ahora, que el valor del atributo sea diferente, lógicamente sí. Uno se va a llamar Pedro, el otro se va a llamar José, el otro se va a llamar Juan, otro se va a llamar Patricia, el otro se va a llamar XXXX. Al final de cuentas, lo que cambia es el valor, más no el atributo. El atributo es el nombre, todos tienen un nombre, pero su valor de ese atributo es diferente. Ya, váyanse con esa idea. Bien, ¿que todos los bebitos pueden ser alumnos? Sí. ¿Que todos los bebitos pueden ser profesor? También puede que sea, también puede que no. ¿No es cierto? Pero allí nosotros ya vamos moldeando esto. Ahora, una clase de profesor va a heredar, un profesor podemos decir que es una persona, eso es obvio. Y también decimos que un alumno también es una persona. Pero yo les hago una pregunta. A ver, ¿qué acción hace un profesor que no hace un alumno? Imaginémonos exactamente. El profesor es el emisor, ¿no es cierto?, de conocimiento.
mientras el estudiante es el receptor, ¿verdad? Esa es una. Otra, ¿qué otra cosa puede o realizar o qué atributo tiene diferente un profesor o un alumno? Imaginémonos que estamos en un sistema académico. Ustedes cuando entran a su plataforma virtual y se dan cuenta, ustedes reciben lecciones o pueden recibir iconos nuevos que yo no dispongo, yo no veo porque yo soy de la capa de profesor. Entonces, allí el tratamiento en el sistema es distinto porque ya me está asignando a mí un tipo de clase, una clase me está asignando a mí en mi orientación a objetos. La autoridad, claro, porque él puede designar, por ejemplo, quién aprueba y quién no aprueba, ¿no es cierto? Esa es una. Otra, que el alumno, por ejemplo, puede ausentarse en la clase, después revisarla este, después de días, pero el profesor no puede hacer eso. Ese es otro método que pueden utilizar. Y así hay sin fin de métodos. ¿Qué los diferencia? Ya, vamos a poner una. Por ejemplo, acá va a haber un método que diga dictar clase. Ya, dictar clase. Y por ejemplo, que tenga un método asistir a clase. Bien. Ahora, imaginémonos, sigámonos, ¿ya? Orientándonos a lo que es, por ejemplo, un sistema académico. Un profesor, digámoslo así, puede tener uno o varios alumnos. Varios, ¿no es cierto? Ahí es una relación. Ojo y miren lo que les estoy diciendo. Ahora estamos relacionando clases. De cómo se relacionan aquí a cómo se relacionan en la vida real. En la vida real con el sistema. ¿Y un alumno puede tener varios profesores o solamente uno? También puede haber varios, ¿cierto? Claro que sí. Ahora, lo que dice Freddy es verdad. Depende del grado, obviamente que vaya, ¿verdad? Y si está en primaria o en secundaria, imaginémonos que estamos en un colegio. Acá en Perú, no sé cómo será allá, pero en Perú, por ejemplo, se estila a que en primaria solamente se tenga un profesor y ese profesor enseña todas las materias. Entonces, allí cambia, porque un alumno puede tener un único profesor y un profesor sí puede tener varios alumnos. Ya, ese es un ejemplo de un caso. Pero quiero que se den cuenta de que la relación de clases también se da acá y que la vamos a ir a ver más adelante. Primero, quiero que se centren en lo que es estas definiciones, abstracción y herencia. Ya, bien. Ya sabemos qué hace esto, qué hace el otro y listo. Ya heredan de la clase persona. Bien, ahora vamos a ver algo denominado encapsulación. ¿Qué es encapsular? Encapsular es básicamente poner en una cápsula, ¿no es cierto? Atributos o acciones. Al final de cuentas es como que yo no quiero que se entere cómo se hace y lo único que me importa es lo que ocasiona. Por ejemplo, nosotros prendemos el televisor, ¿verdad? Vemos la televisión y listo.
al final de cuentas, a mí no me está importando los circuitos integrados que tenga internamente ese televisor o cómo funciona el televisor. Yo lo único que quiero es sentarme y ver mi televisión y nada más. El resto se lo dejamos a los ingenieros electrónicos. Entonces, allí el televisor es algo encapsulado, ¿ya? Que básicamente adentro tiene todo un circuito, pero te da una funcionalidad a ti que es de ver televisión. Otro ejemplo que se diría es el típico, una cápsula, una medicina. Tú te tomas la medicina y a ti pues no te va a importar, digámoslo así, las composiciones que tiene esa medicina y cómo se fabricó, en qué año, tanta vaina, bueno, de dónde salió, etcétera, etcétera. Ya, digámoslo así que no te va a importar tanto. Lo que te importa en sí es que te pase, que te solucione el problema médico que tienes. Es eso. La encapsulación es eso. Ahora, en la orientación a objetos llevado a código, bueno, aquí se desarrolla mucho. ¿Por qué? A ver aquí. Yo les estaba mostrando inicialmente un gráfico de esto. Ya. Bien. A ver, tenemos esto, que es algo ya de la vida cotidiana. Cuando vamos a un restaurante, en estas tres imágenes tenemos en una cocina tenemos a un chef, bueno, a dos chefs que están allí, uno de sexo femenino y el otro de masculino. Tenemos al costado una persona que está leyendo un menú, ¿ya? Una carta. Y al costado tenemos ya una vista general de lo que es un restaurante. Bien, yo les hago una pregunta. Aquí, para ustedes cuando entran a un restaurante, ¿qué es público? ¿El restaurante en sí, todo el patio del restaurante o la cocina? ¿A cuál tienen acceso ustedes como comensales? Exacto, ¿es cierto? Allí, aquí, a todo esto, a las mesas. Ustedes pueden sentarse en las sillas y listo, ¿es cierto? Pueden acceder a mesas y se pueden trasladar libremente aquí en el local, ¿ya? Pero lo que ustedes no pueden tener acceso es a la cocina. Ustedes no saben cómo se preparan los platos. Simplemente que lo único que hacen es estimar a ver la carta y bueno, piden un plato y ya más o menos saben el costo de ese plato, que ahí te lo proporciona. Tú le das al mozo y el mozo va a la cocina y en la cocina hacen lo que tienen que hacer, es cocinar, y te dan el plato en sí. Entonces, este señor del camarero prácticamente lo que está haciendo es encapsularte todo esto que está aquí, todo esto te lo encapsula, ¿ya? Y te lo proporciona aquí en esta carta. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un plato, por ejemplo, tallarines verdes, nosotros no sabemos cómo se preparó el tallarín verde, pero ya te lo proporcionaron. Bien. Eso es encapsulación. Véanlo así. ¿Ya? Este acceso para mí es imposible, porque esto vendría a ser algo privado. Esto es algo privado. ¿Ya? Esto, véanlo como algo privado. Y esto tiene acceso público. Esto es un acceso público.
La encapsulación ya tiene que ver, una, con extraerte todo lo que hace el contenido del método, pero también con los accesos. Este es un acceso privado, ¿ya? Y este es un acceso público. Esta carta que ven aquí, ya le cuentas, es esto que ven aquí, que es el menú. Véanlo como si fuera un contrato, ¿ya? Un contrato que está haciendo la parte privada con la parte pública. Porque al final de cuentas, si el público pide tallarines verdes, estos señores tienen que prepararte tallarines verdes. No te van a dar otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, esto que vendría a ser es un contrato. En la programación orientada a objetos, a esto se le conoce como interfaz. Esta es otra palabra muy importante que quiero que vayan con ese concepto. ¿Ya? Entonces, ya vimos nosotros conceptos como clase, vimos lo que es algo privado, vimos lo que es algo público, vimos lo que es encapsulación, vimos lo que es una interfaz, vimos lo que es una abstracción, ¿ya? Y ahora nos toca ver lo que es algo denominado polimorfismo. Bien, polimorfismo. ¿Qué es algo que tiene polimorfismo? Polimorfismo viene de dos palabras: poli, muchos, varios, y morfismo viene de formas, ¿no es cierto? Múltiples formas de hacer algo. Básicamente es eso. Bien, aquí en este ejemplo, la acción es ir a pedir un plato de comida, un plato preparado aquí en la carta, y al final de cuentas la cocina lo que hace es darte eso, ¿no es cierto? Al final de cuentas este es una interfaz. Bien, bien, hasta ahí todo normal. Estos señores que están sentados representan a nosotros, ¿no es cierto? Que es el público. Todos estos piden los alimentos o piden la carta a través de una carta de menú, una carta de comida. Pero ahora imaginémonos que, bueno, el restaurante ya se automatizó, ¿ya? Y ahora las personas que están afuera, o sea, que están fuera del restaurante, ¿ya? Por ejemplo, en su casa, pueden pedir alimentos, pueden pedir comida. Ahora los famosos comidas a delivery. Entonces, la acción de pedir un alimento, mi acción se denomina aquí, esto es una acción de decir, ¿sabes qué? Voy a pedir alimentos, pedir comida. Mi acción se denomina pedir comida. Ahora, esto vendría a ser el que está dentro de un restaurante, va a pedir la comida a través de una carta, ¿no es cierto? Una carta de menú. Se ha sentado para pedir una carta de menú. Ahora, el que está afuera, imaginémonos que somos nosotros, y ahorita se me ha provocado comer algo, entonces yo puedo pedir comida, la acción de pedir comida, la puedo pedir mediante el teléfono, mediante un delivery. Si te das cuenta, la acción de pedir comida es la misma, pero lo que lo diferencia es la forma de pedir esa acción. Por ejemplo, esta lo hace a través de una carta de menú y la otra lo hace a través de un delivery. Si se quiere dar a entender esto, que la acción se está haciendo, la acción es la misma, ¿ya? Pero la implementación de esa acción es diferente. ¿Sí se da a entender? A eso se le conoce como polimorfismo.
polimorfismo. Son varias formas, ¿ya?, en la que se puede realizar una acción. Listo. Váyanse con esos conceptos ya definidos en lo que es la orientación a objetos. Bien, vamos a ahorita, bueno, vamos a cerrar el Meet y volverlo a abrir. Ya saben la dinámica. Les paso el enlace, ya porque ya se me va a cerrar. Les paso el enlace. Vamos, mete el perro, por favor. Mari, por favor, meta el perro, sácalo. Meta el perro, sácalo. Entonces, ya, listo. Bien, haber visto los conceptos ya básicos de la orientación a objetos, aquí ligados a la vida cotidiana. Ahora esto lo tenemos que llevar a nuestro mundo, que es programación. Y en este ejemplo que les he puesto, ¿ya?, ¿qué objetos participan? Si lo viéramos así, tal cual, esto como si fuera, ¿no?, una programación orientada a objetos. La situación está en que una persona llega, pide la carta, escoge un platillo, le dice al mozo y el mozo lo que hace es llevar ese pedido y en la cocina preparan los alimentos. El mozo regresa al plato ya preparado al comensal. El comensal se alimenta, paga y se va. Ese escenario. Vamos a partir de ese escenario para hacer un sistema, porque lo que estamos ya haciendo aquí ya es un sistema. Lo que ustedes van a ver en las empresas ya son clases, son puramente clases, que al final de cuentas van a simular todo lo que no hace un sistema, lo ponen directamente allí. Desde, por ejemplo, un sistema académico, nosotros utilizamos un sistema, en este caso la plataforma. Esa plataforma está en programación interna, está llena de clases.
Amor, guarda ese perro, por favor. O sácalo. Dulce. ¿La lagartija? Un momentito, por favor. Pasa. Esta que le arregla todos los... No. Esa dulce mierda. Otra vez. Vale, tú también estoy en plena clase. Cierra la puerta, cierra la puerta. Cierra la puerta con algo para que no se meta. Ya listo. Hola, ¿qué tal? Disculpen la interrupción. A ver, continuemos. No, sí, sino que tenía un pequeño inconveniente por acá. Bien, a ver, sigamos. Habíamos visto que esto lo íbamos al final de cuentas a llevar a la vida real, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué objetos participan aquí? El mozo, el cliente, el chef, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso es lo que dice Jesús es correcto. Bien, las personas, o sea, el cliente, al final de cuentas, lo veamos como un objeto ahorita. Bien, lo vamos a ver como un objeto. Para crear un objeto ya sabemos primero que tenemos que definir una clase, porque las clases vendrían a ser los moldes. Entonces vamos a tener un molde denominado mozo, otro molde denominado cliente, otro molde denominado chef, otro molde denominado comida, otro molde denominado carta. Estos son hasta el momento los objetos que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, primero, la identificación. Nosotros, si vamos a crear un sistema de un restaurante, lo que tenemos es que extraer, ¿no es cierto? ¿Acaso a mí me importa, por ejemplo, quién hizo las sillas del local? ¿Qué carpintero hizo las sillas del local para mi sistema restaurante? No, ¿verdad? No me importa. Entonces, tenemos que extraer ese dato. Lo que nos importa, sí, es un mozo, el cliente, como tal, el chef,
¿ya? La comida, o sea, o plato de comida, ¿ya? Vamos a ponerla como plato de comida, y la carta está en este momento. Ya tenemos esto: mozo, cliente, chef, plato de comida y carta. Bien, entonces vamos a crear clases. Una clase, un cliente, una clase chef, clase comida y clase carta. Yo les hago una pregunta: ¿qué relación hay entre un mozo, un cliente y un chef? ¿Qué son estos? Exacto, lo que dice Frey, son personas. Por lo tanto, un mozo va a tener un nombre, un mozo va a tener un peso, un mozo va a tener una altura, un cliente va a tener un peso, un cliente va a tener un nombre, ¿cierto? Importante para mí porque yo lo voy a poder llamar con ese nombre. Y el chef también tiene esos atributos. Entonces, si yo voy a crear objetos de mi clase mozo, clase cliente, clase chef, ¿qué tengo que crear primero? Una clase denominada persona. Porque yo sé que es una persona. Así de simple. Yo sé que es una persona. ¿Listo? Entonces eso yo ya sé. Bien. Vamos a crear una clase persona. ¿Y cómo se crea acá en Python? Bueno, nos dirigimos a nuestro Python tutor y hay unas palabras reservadas para esto. La palabra reservada es class, así como lo ven en minúscula. Class. Por convención, nosotros vamos a utilizar la primera letra como mayúscula y el resto en minúscula. Persona. Mi clase persona. Ya saben, clásico dos puntos, que tendría que ser para definir mi cuerpo. ¿Ya? El indentado es para saber lo que está dentro de la clase, método o método. ¿Ya? Bien, si le damos enter, el cursor te ubica aquí. Ahora, para una clase que nosotros definimos, ¿ya? Vamos a ver algo denominado constructor. ¿Ya? Un constructor es un método en el cual la misma palabra te dice, te permite construir una clase. ¿Ya? Pero antes de ver eso, nosotros definamos sus atributos de la persona. Por ejemplo, ya hemos dicho que una persona tiene nombre, ¿cierto? Lo vamos a inicializar como si fuera un carácter vacío, tiene un nombre. ¿Qué más tiene? Tiene una edad, ¿verdad? La inicializamos con 0, así así. ¿Qué más tiene? Tiene peso. Listo, no sabemos cuánto pesa. Lo voy a inicializar con 0,0. ¿Qué métodos tiene una persona? Por ejemplo, hablar. Ese es un método de la persona. Entonces lo vamos a definir. Definir hablar. Ya, es un método de la persona. Aquí lo vamos nosotros a imprimir. Vamos a imprimir su método. Por ejemplo, hacemos un print. ¿Ya? Hola, ¿cómo están? Bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Ya, bien. Si estamos nosotros en un sistema de un restaurante, ya, entonces, primero vamos a dejarlo así. Bien, esa es una clase, la clase persona, que ya la hemos creado. Ahora, nosotros vamos a ver a nuestro planeamiento que hemos hecho aquí. Bien, ya creamos la clase persona. ¿Para qué voy a crear una clase persona? Porque yo sé que mi clase mozo, cliente y chef
van a heredar ¿de dónde? De mi clase persona. Porque los tres son una persona. Bien, por lo tanto, voy a crear yo mi clase mozo, mi clase cliente y mi clase chef. Listo. Eso es lo que voy a hacer yo. Aquí, crear mi clase mozo. Porque voy a crear distintos objetos mozos para mi sistema del restaurante. Lo creamos, class mozo. ¿Y de quién va a heredar? De mi clase persona. Ahora yo les hago una pregunta. Un mozo en mi sistema de restaurante, ¿qué hace? ¿Qué atributos y qué métodos tiene? ¿Qué atributos y qué acciones hace un mozo en un sistema de un restaurante? Ya, ya, está bien. Conversa con un cliente, puede decir. Después, llevar comida, limpiar, ¿cierto? Atender clientes. Exacto, esos son sus métodos, ¿verdad? Ahora, ¿qué atributos puede tener un mozo? ¿Qué es lo que diferencia un mozo de un cliente? Aparte de sus acciones, obviamente. El uniforme. Tú diferencias, ¿no es cierto? El uniforme que tiene un mozo, ¿ya? Que tiene el logotipo, no sé qué, ahí en el... Puede ser en el pecho, puede ser el logotipo de la empresa que está atendiendo, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que tenga un identificador. El mozo tenga, digamos así, por ejemplo, eh, Mozo Pérez, digamos así, que ese sea su identificador, ¿verdad? O un uniforme, ya. Listo. Entonces, pongámosle un atributo. Ya. El atributo que sería identificador. O una placa. Una plaquita que tienen al costado. Placa. Por ejemplo, que su placa sea 0001. Así es su identificador del mozo en al costadito que tienen al costado de su pecho. Entonces ahí lo puedes definir. Claro que ahí viene su apellido, pues, ¿no es cierto? Su apellido y su nombre. Su uniforme, también tiene un uniforme. Bien, uniforme, por ejemplo. Uniforme. Un rojo con. Un rojo con negro, imaginemos. Ahora hay que definir sus métodos. Por ejemplo, vamos a definir. Ya, aquí los métodos que ustedes me han puesto. Por ejemplo, un método que tiene es llevar comida. Vamos a imprimir, llevar comida. Otro método que tenga, atender clientes. Atender cliente. También hacemos un print. Atender cliente. Otro método que tenga que es limpiar las mesas. Limpiar hay que ponerle nada más. Limpiar mesas. Es parte de su trabajo.
Bien, aquí estamos graficando entonces, miren, estamos graficando mi clase mozo que está heredando ahora de persona. Quiere decir que mi mozo tiene nombre, tiene edad, tiene peso y a la vez tiene placa uniforme. O sea, ¿cuántos atributos tiene mi clase mozo? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdense, aquí ya está heredando. Por lo tanto, todos estos que están aquí ya los recibe automáticamente aquí. Así yo no los ponga, yo no los declare aquí. Porque aquí con esto yo estoy heredando. ¿Sí me dejo entender? Con esto yo estoy heredando todo ello. Y también estoy heredando esto. Que un mozo habla. ¿Cierto? Que es una persona. Ya por defecto hace esa acción. Bien. Entonces, viéndolo así, ya tenemos mi clase persona. Y aquí está mi clase mozo que está heredando de la clase persona. Bien, sigamos. Ahora nosotros vamos a crear otra clase. Según lo que hemos planeado aquí, tenemos nuestra clase cliente y nuestra clase chef. Lo mismo. Clase cliente. ¿Qué va a pasar con la clase cliente? Va a heredar de persona. Ahora lo mismo, les hago la misma pregunta. ¿Qué atributos diferentes tiene? ¿Y qué métodos diferentes tiene? Los leo. ¿Cómo sería su clase cliente? A ver, Rafael, me dice por qué a mí no me sale en el Python todas esas líneas debajo del def. Eh, ah, Estas, bueno, son simplemente para que te orientes de que se están definiendo distintas. Refresca tu página, a ver si te sale. Ya. Y bueno, a ver, sigamos. Elder, tanto como Freddy y Elder, sí, tiene razón. Elder dice, bueno, llevar dinero. O sea, pues, si es que paga con efectivo, si lleva el dinero. ¿Ya? Freddy, bueno, el que hace pedido. Entonces, lo que va a hacer es, eh, obviamente, llevar el pedido y el pedido está representado en una carta en este caso. El que hace el pedido, sí, perdón. El que hace el pedido del cliente. Es el que emite la acción, ¿no es cierto? Otra cosa que hace es llamar al mozo. Sí, llama al mozo. El cliente lo que hace es llamar al mozo. Bien, el cliente que va a proporcionar también va a proporcionar entrada, dinero, ¿verdad? Porque sin el dinero no va a poder acceder a la comida. Entonces hay varias cosas que hace el cliente. Bien, uno de los atributos diferentes que el cliente tiene, ya sabemos que el cliente tiene una edad, tiene un nombre, tiene una edad, tiene un peso. Bien, a ver. Según lo que me he escrito, vamos a definir sus métodos. Vamos a definir, por ejemplo, uno que es llamar al mozo, que es lo que va a hacer inicialmente. Ya. Imprimir, llamar al mozo. Bien. Ahora el cliente, inicialmente, imaginémonos, imaginémonos que en el sistema,
ya en el sistema del restaurante, premian a los clientes que tienen consumos más de 1.000 soles de comida trimestralmente. Entonces, allí es un dato muy importante tener el acumulado de lo que va haciendo un cliente, ¿no es cierto? Entonces, podemos poner aquí como atributo, ¿ya? El total de consumo. Un cliente se le va a ir acumulando el total de consumo que va teniendo. ¿Ya? Primero el total de consumo lo inicializamos como cero. En nuestro sistema de restaurante es muy importante tener un total de consumo, porque le vuelvo a repetir, en nuestro restaurante premiamos a las personas que tienen más de 1.000 soles de consumo trimestralmente. Por ejemplo, si una persona viene a comer a diario, ¿ya? Entonces allí va su total de consumo se va incrementando. Si llega, por ejemplo, a más de 1.000, casi llegando a los 3 meses o durante los 3 meses, entonces podemos ofrecerle un premio o podemos ofrecerle platillos gratis. Pero bueno, ese es en nuestro sistema de restaurante, que es muy importante el total de consumo. Bien. Otra función que hace el cliente es pagar. Pagar el consumo. Bien, vamos a imprimir pagar consumo. Hasta allí lo vamos a dejar. ¿Tiene más acciones? Sí, que la vamos a ir poniendo una por una. Primero tenemos una clase persona, tenemos una clase mozo y tenemos una clase cliente. La clase mozo está heredando de la clase persona y la clase cliente también está heredando de la clase persona. Viendo lo que hemos planeado, ahora nos toca hacer un chef. Nuestra clase chef. La ponemos a la altura de acá. Otra clase. Class chef. Sigamos aquí. Vamos a heredar de persona. Ahora lo mismo, la misma pregunta. ¿Qué atributos y qué métodos tiene diferente? Ya sabemos que están heredados todos de persona porque todos tienen nombre, peso, talla, etcétera, etcétera. Porque están acá, ya los están implementando acá. Listo, a preparar la comida. Esa es una función, ¿no es cierto? Una función que no tienen el resto. Ni esa interacción de objetos. Recibir la orden. Bien. Entonces, el mozo, aquí nos falta poner una función que diga emitir orden. ¿No es cierto? Aquí este va a emitir la orden. Que es sumamente importante en nuestro sistema. Ojo, en nuestro sistema. Vamos a poner emitir la orden. Y lo que hace este señor, vamos a definir un método, recibir la orden. Es lo que hace este señor. Recibir orden. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué hace en el sistema del restaurante?
cantidad de platos. Pero eso está incluido en la orden. ¿Ya? Puede ser un atributo importante siempre y cuando exista, por ejemplo, casos. Imaginémonos que trabajan más de un chef, ahora que haya 20 chefs que sea un restaurante gigante. Y bueno, eh, hay platos que se preparan rápido y hay platos que se preparan un poco más lentos. Entonces, el- en este caso, el administrador también le da bonos a- al chef de acuerdo a la cantidad de platos que haga y de acuerdo a su complejidad. Entonces ahí puede ser un atributo importante lo que es la cantidad de platos y es más también la complejidad del plato, porque no todos los platos tienen la misma complejidad de preparación. Entonces allí sí es un atributo importante lo que es la cantidad de platos que lleva en ese momento el chef. Así que bueno, vamos a ponerlo en ese cantidad de platos llevados al día. Vamos a ponerla como atributo. Que nos puede servir en ese escenario. Va de acuerdo al escenario. Si se dan cuenta, nosotros estamos haciendo una abstracción allí. Porque va de acuerdo al escenario que te están poniendo en el sistema. Porque eso nos están poniendo. Entonces ya ahí tú vas más o menos a ir definiendo, oye, voy a utilizar esos atributos. Este atributo es muy importante para mí. Ah, bien, ahora sus métodos. Bien, listo. A ver, ya tenemos lo que es tres clases que están apuntando a una clase, que es la clase persona. Bien, hasta ahí todo normal. No hay complicación alguna. Y listo. Nosotros para fabricar un objeto, para crear un objeto, necesitamos construirlo. ¿Ya? Y para eso nosotros necesitamos un constructor en cada clase. ¿Ya? Un constructor, veanlo así, que es inicial lo que se va a llamar, es un método, vamos a poner un método, que va a inicializar valores, ya, para construir. Ahora acá hay una palabrita importante llamada self. Self ya vendría a ser interpretado como uno mismo, ya. Entonces esta palabra hace referencia, self, hace referencia a los atributos que se tengan de esa clase, ya. Imaginémonos que aquí en la clase persona se crean un montón de objetos persona. O sea, hacen un montón de débitos al final de cuentas, ¿cierto? Hacen como 50 débitos. Pero por ejemplo, si el bebito va, ¿ya? Le vamos a asignar un nombre. Entonces tenemos que decirle, oye, ¿sabes qué? A ese bebito en específico, asignale un nombre. Y para eso se utiliza self. Self es, ¿sabes qué? En sí mismo, nosotros vamos a asignarle valores a estos atributos. ¿Ya? Bien. Entonces, un constructor te va a decir, oye, ¿sabes qué? Para crear ese objeto persona, ¿qué necesitas? Necesitas tú un nombre, necesitas una edad y necesitas un peso. Esto son los argumentos de ese método. Bien, entonces, para tú acceder a estos atributos, tú lo accedes a través de tu palabrita reservada self. Self
punto nombre va a ser igual al nombre que le estás pasando ahorita como parámetro. Bien, hasta ahí hay que dejarlo. Y así vamos a hacer con los demás atributos. Self-edad, que hace referencia a esa edad. Y ahora le estamos asignando a lo que le vamos a pasar aquí. De nuevo, se repite self.peso. Le estamos asignando el valor de este que le asignamos como peso. Ahora le asignamos el valor acá, a este atributo. Si bien es cierto, lo hemos declarado inicialmente como 0, pero nosotros le estamos poniendo ya un valor. ¿Ya? Bien. Lo mismo vamos a hacer con el resto. Acuérdense, esto que está aquí, ¿ya? Para mí es un constructor. ¿Ya? Esto es un constructor. Esto es un constructor, ¿ya?, que se crea en Python. ¿Sabes qué? Vamos a construir objetos a través de esto. Las demás clases también van a tener constructor. Entonces, ¿cómo se define un constructor? Ya saben, se define como método def, ya, dos subguiones, la palabrita init, dos subguiones, siguiente, ya, como un método tal cual. Y aquí pues adelante ustedes van a poner self, ya, por convención se pone self. Y ahora pones tú los atributos. Tiene una placa y tiene un uniforme. Lo mismo, self placa es igual a la placa que se está pasando como atributo y haces lo mismo. Bien, ustedes hacen lo mismo con lo otro. Ya, o sea, con los demás, con cliente y con chef. Bueno, para no complicarnos la vida, copiamos y pegamos acá. Sencillo. Y en vez de estos datos ponemos estos. Tal. Con esto lo estamos diferenciando. Cantidad de platos porque ya definimos por qué nos va a servir esta cantidad de platos. Y listo. Aquí ya estamos creando clases, una clase persona, una clase mozo, una clase cliente y una clase chef. Siguiendo con nuestro sistema de restaurante, vamos a necesitar un plato de comida, ¿cierto? Voy a hacer el plato de comida. Bien, aquí, si nosotros creamos esta clase, plato de comida, clase, plato, comida, esta clase plato de comida, yo les hago la pregunta, ¿acaso heredaremos de persona o no? ¿Y por qué? ¿Necesitaríamos heredarlo o no? La clase mozo sí, porque al final de cuentas es una persona. La pregunta es, mi clase, plato de comida, ¿tenemos que heredarla de la clase persona o no? No, ¿verdad? No, porque un plato de comida no tiene nada que ver con una persona.
Un plato de comida no tiene una edad. Un plato de comida no tiene una talla. Pero tal vez tenga un nombre, sí tiene un nombre. Pero, a ver, tiene que tener una correlación, una relación, ¿verdad? Entonces, acuérdense, la programación orientada a objetos trata básicamente de asemejarnos bastante a lo que es la vida cotidiana. Los sistemas toditos están plagados de clases. La mayoría utilizas clases, utilizamos clases para esto, clases para lo otro. Lo que estamos nosotros ahorita interactuando con un programa llamado Meet también se ha desarrollado, por ejemplo, con clases. Hay una clase emisor, una clase receptor, presentador, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la base de hacer sistemas. La base de hacer sistemas es objetos. Creamos nosotros moldes que van a salir objetos de ellos y van a comenzar a interactuar entre sí. Y allí vamos a comenzar a utilizar nosotros lo que son estructuras de datos. Vamos a utilizar lo que son algoritmos dentro de esas estructuras de datos. O sea, todo lo que hemos venido aprendiendo lo vamos a utilizar acá. Pero ahora orientado a objetos. Bien, plato de comida. ¿Qué atributos tendría y qué métodos tendría? Ya. Pero a ver, si ustedes ven el contrato, o sea, ven la cartilla, ¿qué es lo que ven en un plato, en un platillo? Si ustedes fueran a un restaurante, ¿qué ven en un platillo? El precio. Eso es lo primero que ven. Todo plato de comida en el restaurante tiene un precio, ¿cierto? Un precio definido. Vamos a inicializarlo. Cero. Bien, después de ello, ¿qué más tenemos? Aparte del precio. ¿Qué otro, ¿Qué otra cosa más se tendría del plato de comida? Tenemos el plato de comida, tenemos el precio. Exacto, ingredientes. Tiene ingredientes, ¿verdad? Tiene ingredientes. Vamos a ponerlo como un string inicialmente todavía. Tiene ingredientes. Bien. ¿Qué funciones tendría un plato de comida? Como objeto en sí. Bien lo que dice Rafael. Ahora, ese plato de comida nosotros podemos clasificarlo como si fuera un desayuno, fuera un almuerzo o fuera una cena. Y en base a eso, de repente, tiene diferentes connotaciones en cuanto al precio. Eso ya vendría a ser, por ejemplo, la categoría que pertenece a ese plato de comida. O sea, y puede ser una categoría, ¿cierto? Sí, ya ahí vienen un montón de cosas, ¿cierto? Pero aquí en nuestro sistema de restaurante, en nuestro objeto plato de comida, ¿qué más? ¿Qué función sería? Dejémoslo allí. Primero dejémoslo allí. Ya después le vamos agregando métodos. Ahora vamos con nuestra última clase que nosotros nos hemos propuesto aquí. Nuestra clase carta. Carta de comida. Nuestra carta de comida. Bien, lo mismo, la misma pregunta les hago. Ah, aquí me faltó definir. Ya. Definir su constructor. Bien, utilicen la palabra self. Ya. Sus atributos. Pongámoslo acá. Ingredientes. Categoría.
Listo, carta de comida. ¿Qué atributos tendríamos y qué métodos tendría esa clase? Tipo de platillos, exactamente, tipo de platillos. ¿Ya? Es una. Clasificación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si ustedes observan una carta, ¿no es cierto? Primero se divide por categorías, ¿no es cierto? Son las categorías. ¿Verdad? Su clasificación. Ya, clasificación. Después tendría la lista de platos de comida, ¿o no? Claro que sí. Aquí almacena una lista de platos de comida. Eso es lo que almacena una carta de comida. Si cuando nosotros vemos ahí el menú, vemos lo que es un conjunto de platos de comida. Entonces, allí vamos a ver un listado de comidas. Y esto lo voy a poner aquí todavía este, comentado porque lo vamos a implementar después. ¿Ya? Listado de platos de comida. Quiere decir que mi objeto que está aquí, plato de comida, pack, al final de cuentas van a haber un conjunto de platos de comidas aquí. Ojo, que esto es bastante interesante. Lo vamos a ver después. Pero bueno, hay que dejarlo por mientras así, ¿ya? Esto nosotros le vamos a dar molde a cómo se hace un sistema de restaurante inicialmente. Lo vamos a ir nosotros mismos fabricando esto, pero con la orientación a objetos. Bien, después, ¿qué método nos proporciona esta carta de comida? ¿Qué es lo que nos proporciona a nosotros la carta de comida? Nos proporciona los precios de los platos, ¿no es cierto? Y si hay promociones también nos proporciona esa carta de comida, ¿verdad? Entonces, pongámoslo así. Cuando están en promociones, nos dice, ¿sabes qué? Mira, lleva una bebida, te llevas otra. Eso aparece de repente ahí en la carta de comida. Nos da promociones. Esa es una función de una carta de comida. ¿Ya? Brindar promociones. Bien, dejémoslo literalmente así. Nada más. Algo corto. Ya tenemos nuestros objetos participando en nuestro sistema de restaurante. Inicialmente. Simple, sencillo. Aquí vamos a definir nuestro constructor. ¿Ya? Self, ya saben, self. Aquí categoría. Self. Punto. Listo. Aquí me faltan los dos puntos. Vamos acá. Punto. Precio. Igualito. Sauce. Punto. Ingredientes. Sauce. Punto. Sauce. Punto. Categoría. Bien, así está armado ahorita nuestra programación orientada a objetos
en un solo archivo que hemos utilizado el Python tutor. Bien, la idea de esta clase es que se entienda los conceptos básicos y se entienda cómo se desarrolla una clase. En la próxima clase lo que vamos a hacer es creación ya de objetos. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es un entorno de desarrollo más profesional, que es vamos a utilizar ya, o puede ser Pinechart o puede ser Visual Studio Code, ya. Y ahí sí tenemos que digamos programar una clase extra para enseñarles a todos cómo se instala este editor de código. Y bueno, vamos a ir ya creando clases con archivos separados, ya. Una vez acabado la creación de objetos y cómo se interactúan los objetos, ya vamos nosotros esto a volcarlo ya a un ambiente más profesional, ya, con un editor de código. Bien, hasta aquí se termina la clase. Nos vemos el día lunes. O bueno, hay que planear qué día podemos hacer la siguiente clase. Ya, pónganse de acuerdo. O bueno, cómo quedamos. Escríbanmelo acá al costado. Si puede ser el viernes o el lunes. Mejor planeamos bien qué día se puede dar una clase extra, porque sí necesitamos un poco más tiempo. Ya, el lunes sugiere Rafael. ¿Ustedes qué sugieren? ¿El resto? Ya, muy bien, Jesús. O les mando una encuesta por el mismo chat. Por el mismo chat, y ustedes van escogiendo qué día. El horario, si sería viernes, sería el mismo horario. Sería, en este caso, de 8 a 9:30 en horario de Guatemala. Y si fuera lunes, el lunes, terminando la clase de lunes, tendríamos que ponernos de acuerdo qué día vamos a hacer una clase extra. Pero también en el mismo horario, de 8 hasta las 9:30, horario de Guatemala. Por eso quisiera saber si el día viernes pueden, o si no, ya el lunes lo planeamos. Ya, Freddy dice que el día viernes sí se puede apuntar. Ah, Rafael dice que el lunes. Mm, ya el resto, si no, bueno, mando la encuesta, mejor para que el resto también eh, participe. Ya, bacán, Rafael. Entonces, está quedando más o menos para, digamos, para el viernes. Igual yo estoy poniéndole la encuesta ahí en el grupo. Si quisieran el día viernes, hacemos la clase, ya. Y esta clase sí, ahí vamos a utilizar lo que es en este caso, un entorno de desarrollo, así que les tengo que ir guiando, ya, para la instalación de ese entorno de desarrollo, y lo que hemos puesto aquí lo ponemos allá. Como vuelvo a repetir, de aquí para adelante ya nosotros ya vamos a comenzar a crear sistemas. Así que, bueno, ya todo este tramo para adelante
es sumamente importante porque inclusive Java ya viene trabajando con programación orientada a objetos, así que de arranque vamos a empezar a programar la orientación a objetos allí. Bien, hasta el momento queda para el viernes. Ya, igualito voy a estar enviando la encuesta, a más tardar mañana, y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, hasta el día viernes 8 de la noche hasta las 9:30 en horario de Guatemala. Listo chicos, que tengan muy buenas noches y nos vemos el día viernes. Listo, feliz noche.